punto favorable. El doctor Jorge Alfredo Gaviria nació en Bogotá el 9 de junio de 1942. Hizo estudios primarios y secundarios en el Gimnasio Moderno de Bogotá, donde recibió el título de bachiller, y estudios universitarios los realizó en la Universidad Libre de Bogotá y recibió el grado de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Estudios realizados a nivel de posgrado: especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, estudios de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en el London School of Economics en Londres, ejercicio profesional durante varios años en la firma Cavelier Abogados y luego en su oficina particular. Fue profesor de cátedra de Derecho Público y Relaciones Internacionales en varias universidades y centros de estudio, como la Universidad Libre, los Andes, la ESAP, la de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, el Instituto de la Academia Colombiana de Historia. Pertenece al cuerpo de lectores del Gimnasio Moderno, es miembro del vitalicio y desde hace más de 20 años es miembro de la Sala General de la Universidad Libre, máximo cuerpo de decisión. Actualmente es vicepresidente nacional de la Academia de la Universidad Libre. Ha sido en varias ocasiones conciliario principal y también fue su vicepresidente nacional por un periodo estatutario de 3 años. Ha sido también muy dado a la diplomacia. Durante más de 16 años ejerció la diplomacia, se desempeñó en la planta interna de la Cancillería y entre otros cargos tuvo el de secretario privado del ministro de Relaciones Exteriores, secretario de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, jefe de Europa con el rango de consejero en la Subsecretaría de Política Exterior, varios años subsecretario de Política Exterior con el rango de embajador, cargo que hoy se denomina viceministro de Relaciones Exteriores. En el servicio exterior cumplió diversas misiones temporales en varios países y de manera permanente en Río de Janeiro, Brasil, al frente del Consulado General de Colombia como secretario de la Embajada, primer secretario de la Embajada de Caracas, encargado de negocios de Colombia ante el gobierno de Trinidad y Tobago y cónsul de Colombia en Puerto España, así como también ministro consejero de Colombia ante el Reino Unido de la Gran Bretaña en Londres. Ha recibido varias condecoraciones, tiene también varios artículos y varias obras, varios documentos, varios escritos, y pues también reúne las condiciones que exigen los estatutos para que sea designado miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Pregunto entonces a la Academia si, con el visto bueno de la Comisión de Candidaturas y la lectura de la hoja de vida, considera pertinente que aprobemos al doctor Jorge Alfredo Gaviria Negro para que sea declarado miembro correspondiente de la Academia. Bien, muchas gracias, señores académicos. Esa es entonces el informe del cargo. Sigamos, por favor, académico secretario, con la lectura del orden del día. 6. Ponencia a cargo del doctor Enrique Gaviria Liévano sobre solicitud de declaratoria de la constitucionalidad condicionada de la expresión acuerdo contenida en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Accionante, Eduardo Montealegre Lineta. Muy bien, muchas gracias por aceptar esta encomienda, doctor. Usted es una de las personas más destacadas que tiene la Academia para este efecto, junto con el doctor Marco Gerardo Monroy, aquí presente también, y pues estamos dispuestos a escuchar con agrado la ponencia que usted presentó a nombre de la Academia a la Corte Constitucional sobre este tan delicado tema. Gracias, señor presidente, y gracias a todos mis colegas exministros de Estado que me van a acompañar esta noche. Naturalmente, como siempre, pues fue un honor haber tenido la representación de la Academia en un concepto y en un tema bastante complicado, y quizá por el prurito de tocar todos los temas de la demanda del doctor Montealegre, pues me salió mucho más larga de lo que yo creía.
pero no se afanen que yo ya hice una selección de algunos aspectos que les voy a leer y espero que haya una concordancia con lo que voy leyendo, porque naturalmente hay cosas que requieren más atención. Yo soy consciente de eso, pero la ponencia es mi concepto es de 37 hojas, entonces naturalmente no los quiero cansar a ustedes con todo lo que traigo aquí y que le mandé a la Corte Constitucional o a través de la academia. El concepto, como hemos dicho, es sobre la solicitud de declaratoria de la constitucionalidad condicionada a la expresión de acuerdo contenido en el acuerdo general para la determinación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Naturalmente que esto, pues, a mí me tocó hacer varios subcapítulos o parágrafos que voy a tratar de leer, pues, sus partes más importantes. Yo empiezo por las pretensiones del demandante. Como hemos dicho anteriormente, la pretensión del actor es que la Corte declare la constitucionalidad condicionada de la expresión acuerdo contenida en el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera alcanzada entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana el 26 de agosto de 2012, en adelante acuerdo de 2012. Los acuerdos temáticos, el acuerdo final, en el sentido de que al utilizarse hace referencia a un acuerdo especial en los términos del derecho internacional humanitario y concretamente el artículo 3 común de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y más adelante del artículo 6 del convenio 3 de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. En su entender, solo esta interpretación sería constitucional y no lo serán las que le hagan una interpretación distinta que considere el acuerdo mencionado como un acto administrativo o un decreto constitucional autónomo. Y esta premisa infiere que el acuerdo de 2012 es un acuerdo especial que entra a ser parte del bloque de constitucionalidad. Nosotros discrepamos de su interpretación por las razones que explicaré a continuación. Lo primero es que el acuerdo de 2012 no es un acuerdo especial en los términos de las convenciones de Ginebra, como lo explicaremos posteriormente, ni tampoco por su contenido, ya que en este convienen aspectos que nada tiene que ver con dichos instrumentos ni con el derecho internacional humanitario en general. Contrario a lo que sostiene el demandante, para nosotros tanto la resolución 339 de 2012, expedida por el presidente de la República, como el acuerdo del mismo año entre el gobierno y las FARC, son un acto administrativo en el que el primer mandatario de la nación, en ejercicio de sus facultades constitucionales, autoriza que se nombren delegados y que se instale una mesa de negociación para solucionar el conflicto armado en Colombia, y los negociadores, una vez designados, convienen el 26 de marzo de 2012 en una agenda temática. Llama la atención en este contexto que el actor le solicite a la Corte que remitiera al tribunal todas las acciones que conozca contra el acuerdo especial contenido en la resolución 339 del 2012, debido a que dicha corporación, comillas, carece de competencia para conocer de este asunto. La Corte, sin embargo, rechazó la pretensión
con el argumento de que, comillas, no está previsto dentro del trámite de los asuntos de constitucionalidad y podrá constituir uno de los puntos objetos de examen por la sala plena. Lo que dice la Corte nos induce a pensar que a lo menos tiene una duda acerca de su propia competencia y que, como nosotros hemos dicho, se trata de un acto administrativo cuya acción pertinente no es de la inconstitucionalidad del artículo 242 de la Constitución Nacional, sino el 237, numeral 2 de la misma Carta, que dice: conocer atribuciones del Consejo de Estado, conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Supuestas violaciones constitucionales. El actor sostiene que algunas interpretaciones de la expresión acuerdo contenida en el acuerdo del 2012 son contrarias a los artículos 22 y 189.4 y el común de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1942 y el 3 de Ginebra de la misma fecha. No entendemos en qué medida la expresión acuerdo convenida en La Habana el 26 de agosto de 2012 viola o desconoce el artículo 22 de la Constitución, el cual consagra que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, cuando el mismo acuerdo tiene como objetivo final lograr la paz, que es el objetivo central de la norma. Lo mismo sucede con el artículo 189.4, que se refiere a la obligación del presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, conservar en todo el territorio nacional el orden público y restablecerlo donde fuera turbado. Aquí tampoco es claro que el acuerdo del 2012 esté violando la disposición citada, cuando es todo lo contrario, la está cumpliendo. El presidente de la República está utilizando para garantizar el orden público un medio distinto de la guerra, mediante una negociación directa con los alzados en armas para lograr el fin del conflicto armado en Colombia. Se trata, por lo tanto, de un método no jurisdiccional de solución pacífica de controversias previsto y autorizado por el derecho internacional. Pero no hay duda que la fuerza de la argumentación se centra en que, de no aceptarse su interpretación sobre el acuerdo, se viola el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y el 6 del convenio de la misma fecha sobre los prisioneros de guerra, en que se mencionan los acuerdos especiales. Lo primero que debe quedar claro es que el artículo 3 común a los convenios de Ginebra está inspirado, como todo este derecho que lo consagra, en un sentimiento humanitario que busca proteger a las víctimas de los conflictos armados y evitar daños ajenos al objetivo mismo de la guerra: destruir o debilitar el potencial del enemigo. Esta amplia protección que le otorga el derecho internacional humanitario a la persona humana lleva al autor mexicano César Sepúlveda a sostener que ese derecho forma parte integral del derecho internacional de los derechos humanos, e insiste en que los derechos humanos abarcan los derechos básicos a todos los seres humanos, en donde quiera, en todo tiempo, en tanto que el derecho humanitario se refiere a los derechos de cierta categoría de seres humanos, tales como los enfermos, los heridos, los prisioneros, en circunstancias particulares y en periodos de conflicto armado. Marco general del derecho internacional humanitario.
No es el caso hacer un recuento completo de la evolución que ha tenido el derecho internacional humanitario desde la famosa denuncia que hace el suizo Henri Dunant sobre las atrocidades cometidas por los ejércitos austriacos y las tropas de Napoleón Bonaparte en la famosa batalla de Solferino, Italia, en 1864, hasta nuestros días, en que gracias a las conferencias diplomáticas de codificación auspiciadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, se han logrado paulatinamente unos principios que al comienzo tuvieron un carácter consuetudinario y luego se convirtieron en verdaderas normas plasmadas en resoluciones o instrumentos internacionales. Me voy a saltar esa parte. Origen y aplicación del artículo 3 común. El artículo 3 común no se sustrae al proceso de formación de las normas del derecho internacional en general, sino por el contrario, es producto de reuniones y conferencias auspiciadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja y sus secciones nacionales. Desde un principio, su objetivo primordial fue tratar de hacer extensiva la protección humanitaria que se otorgaba a las víctimas de un conflicto armado internacional, reservados exclusivamente a ellos, a las víctimas de un conflicto que no tuviera el carácter internacional interno, como las guerras civiles o insurrecciones contra un gobierno legítimo. No obstante, este noble propósito tuvo desde un comienzo la oposición de quienes consideraban que el reconocimiento y protección de las víctimas de un conflicto armado interno era de por sí un acto inamistoso y una abierta intervención en los asuntos internos de los estados. Sobra decir que esa resistencia en aceptar este nuevo esquema del derecho humanitario se conservó a todo lo largo de las conferencias diplomáticas donde se discutió el tema. Tanto fue así que un proyecto de convención relativo al papel que podría desempeñar la Cruz Roja en las guerras civiles o insurrecciones internas ni siquiera fue considerada en la conferencia convocada por ella misma en 1912. Solo 10 años después, en la 10ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 1921, se logró adoptar una resolución que consagraba, comillas, el derecho de todos los estados, de liberar a las víctimas de guerras civiles o disturbios políticos sociales conforme a los principios generales de la Cruz Roja. Si bien no se trataba de una convención, sino de una resolución, le permitió al Comité Internacional de la Cruz Roja a aplicarla lo menos en 2 casos: en la guerra civil en el área del plebiscito de la Alta Silesia en 1921, en la guerra civil española para convencer a las partes que a lo menos respetaran la Convención de Ginebra del 29 sobre la protección de los heridos en una confrontación armada. En 1938 tiene lugar la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en que se adopta a su vez una resolución tendiente a darle mayor fuerza a la citada en 1921 y lo solicita al Comité Internacional y a las sociedades nacionales de la Cruz Roja lograr la aplicación de los principios humanitarios que fueron formulados en las convenciones de Ginebra de 1929 y la 10ª Convención de La Haya, adoptada en la Segunda Conferencia de la Paz de 1907, en lo referente al trato de los heridos, enfermos y prisioneros de guerra y la seguridad del personal médico y los dispensarios médicos. Sin embargo, la idea de proteger abiertamente a las víctimas de una guerra civil o revoluciones internas comienza a mencionarse solo a partir de la conferencia preliminar de las sociedades nacionales de la Cruz Roja en 1946, y en ella se acuerda
que en el evento de una guerra civil las partes deben manifestar su intención de aplicar la Convención de 1929 sobre la base de la reciprocidad. Pero sobre todo, esta conferencia propone un texto adicional a la Convención de Ginebra del 29 en el sentido de que, comillas, en caso de un conflicto armado dentro de las fronteras de un Estado, la Convención debe aplicarse por cada una de las partes contendientes, a menos que una de ellas manifieste expresamente su intención en contrario. En 1947, a pesar de la resistencia de los Estados a extender la protección humanitaria de las víctimas de los conflictos armados internacionales a los internos, el Comité Internacional de la Cruz Roja convocó una conferencia de expertos en la que se logró una extensión parcial de protección de las víctimas de guerras civiles y propuso un artículo en el sentido, comillas, que los principios de la Convención debían aplicarse por las partes contratantes a las guerras civiles, siempre y cuando la contraparte hiciera lo mismo. Si bien la propuesta representaba un avance en el camino correcto, las obligaciones se reducían a aplicar principios y no normas, y su aplicación quedaba sujeto nuevamente a reciprocidad. Fue en la 16ª conferencia convocada por la Cruz Roja en la ciudad de Estocolmo, en el que salió un texto que se aproxima bastante al actual artículo 3 común, que dice: en todos los casos de conflictos armados que no sean de carácter internacionales, especialmente en casos de guerras civiles, conflictos coloniales, conflictos religiosos que puedan ocurrir en el territorio de una o más altas partes contratantes, la implementación de los principios de la presente convención debe ser obligatoria entre cada uno de los adversarios. La aplicación de la convención en estas circunstancias no debe depender del estatus legal de las partes en el conflicto y no tendrá ningún efecto en el estatus. La propuesta mencionada se aprobó en la conferencia del 49, suprimiendo solamente las palabras especialmente en casos de guerra civil, conflictos coloniales o guerras religiosos, con lo cual el artículo quedó mucho más amplio. Así se llegó al texto a consideración de la Conferencia de 1949 sobre afirmación y desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable al conflicto internacional. Me voy a saltar un poco de historia. Dice en efecto el artículo 3 común: en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las partes contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones, y hay una lista. Un cuerpo imparcial de Además, las partes en conflicto harán lo posible para poner en vigor, mediante acuerdos especiales, o la totalidad o parte de las disposiciones del presente convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efecto sobre el estatus jurídico de las partes en conflicto. El artículo 3 común abrió sin duda una puerta para la protección de las víctimas de un conflicto armado, a pesar de las duras críticas que le hicieron en su proceso de formación en todas y cada una de las conferencias citadas. Su formulación fue visionaria, ya que todavía ni siquiera se vislumbraba la existencia de conflictos armados de los pueblos que luchan contra la dominación colonial, la ocupación extranjera y los regímenes racistas, los cuales surgieron después y que por fortuna se incluyeron como parte del Protocolo 1 sobre la protección de las víctimas en un conflicto armado internacional.
Esta referencia es importante en relación a que el artículo 3 común y el protocolo 2 no son incompatibles, sino que según la situación de que se trate pueden aplicarse simultáneamente. El análisis del artículo 3 común debe hacerse de manera integral y no fraccionada, lo que significa que el artículo 3 común a los convenios de Ginebra debe examinarse a la luz de su objetivo fundamental, ¿cuál es? Garantizar que las víctimas de un conflicto armado interno reciban sin discriminación alguna de los beligerantes un mínimo trato humanitario, el cual puede ampliarse, como veremos, mediante un acuerdo especial. Más aún, con el fin de garantizar que esa protección humanitaria no sea vulnerada, el artículo mencionado enumera los actos que quedan prohibidos, comillas, en todo tiempo y lugar, como son, entre otros, los atentados contra la integridad física de las personas, los ultrajes, los tratos crueles, humillantes y degradantes, y la toma de rehenes. La aplicación del trato mínimo humanitario para las víctimas en un conflicto armado es una obligación absoluta de cada uno de los beligerantes, es decir, del gobierno legítimo y los alzados en armas, sin que se exija reciprocidad en su cumplimiento, como se sugería en las propuestas anteriores. Basta que exista un conflicto interno para que nazca esta obligación para las partes beligerantes. Sin duda, el hecho de reconocer como parte a los alzados en armas representa un avance en el derecho internacional, ya que en ese momento se trataba de personas que no habían participado en la firma del instrumento, que todavía no existían formalmente como tal, y a las cuales no se le exigía que representaran una entidad jurídica capaz de asumir obligaciones internacionales, y que sin embargo está obligado a respetar el trato humanitario que se le debe dar a las víctimas en un conflicto armado interno. No obstante, la norma no puede llegar a interpretarse en el sentido de que ese reconocimiento que se le otorga a los alzados en armas para actuar como parte en cumplimiento de la obligación referida vaya más allá de otorgarle un trato humanitario a las víctimas y no, como se pretende, reconocerle la condición de sujeto de derecho internacional. En síntesis, el artículo 3 común propende porque las personas, según el convenio, no sean combatientes, reciban un mínimo de trato humanitario por parte de los beligerantes. De ahí que los comandantes de las otras fuerzas armadas del Estado, los responsables de los grupos armados adversarios internos de los estados y los combatientes rasos no puedan cometer ninguno de los actos enumerados. Si se lee cuidadosamente los incisos A, B y C del mencionado artículo, se deduce fácilmente que el 3 no es más ni menos que la incorporación de los derechos humanos fundamentales, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Lo dicho anteriormente lo confirma un concepto de la Cruz Roja Internacional cuando dice que, comillas, lo que persigue el artículo 3 común no es un asunto legal, sino es un tratamiento humanitario para asegurar que cualquier persona que no participe en las hostilidades o se haya retirado del combate reciba un mínimo tratamiento humanitario, incluso a los que, de acuerdo con la ley del país respectivo, se consideren como los peores criminales o estén en espera de una ejecución. A ellos se les debe proveer ropa y alimento en prisión y suministrarle medicina cuando estén enfermos. Por otro lado, el último párrafo del artículo 3 advierte que la aplicación de las anteriores disposiciones
no surtirán efectos sobre el estatus jurídico de las partes en conflicto. No hay duda que este párrafo se consagró en virtud de las críticas que se habían expresado, como hemos visto en las conferencias anteriores a 1949, en el sentido de que con la aplicación de lo que sería el artículo 3 común, podría prestarse a que en las guerras civiles se pudiera interferir en las decisiones del gobierno legítimo de suprimir legalmente las insurrecciones o revueltas, o podía conducir al reconocimiento de un estado de beligerancia que incrementaría el poder de la parte contraria. Queda completamente claro que el objeto de los convenios es esencialmente humanitario. Nada tiene que ver con los asuntos internos del Estado y solo garantiza respeto por las pocas normas de humanidad que todas las naciones civilizadas consideren vigentes en cualquier parte y bajo cualquier circunstancia, y que estén por encima de la guerra misma. El hecho de aplicar al artículo 3 no significa de por sí un reconocimiento del gobierno legítimo de la parte contraria, ni adquiere una autoridad de ninguna clase. De ninguna manera limita el derecho del gobierno de reprimir una rebelión por todos los medios, incluyendo la Fuerza Armada, y tampoco afecta el derecho que tiene de perseguir, juzgar y sentenciar a sus adversarios por crímenes de acuerdo con sus propias leyes. Pero de la misma manera, el hecho de que la parte adversaria aplique en ese artículo 3 no le otorga ningún derecho a una protección especial o cualquier inmunidad bajo ningún título. Es claro además que el artículo 3 común, como el de todos los convenios, solo se refieren a individuos y el tratamiento físico al que tiene derecho como ser humano, independientemente de sus otras cualidades. No afecta en nada el tratamiento legal y político que pueda recibir de acuerdo con sus actuaciones. El artículo común es en síntesis una convención en miniatura, como lo definió alguno de los delegados en la conferencia de 1949. Los acuerdos especiales del artículo 6 del convenio sobre el trato debido a los prisioneros de guerra. Lo primero que debe tenerse en cuenta para nuestro análisis es que los acuerdos especiales del artículo 3 común no son los mismos a los que se refiere el artículo 6 del convenio sobre el trato debido a los prisioneros de guerra. Por el contrario, son diferentes en cuanto a su objetivo y a las personas protegidas. Los acuerdos especiales del artículo 3 son para ampliar la protección humanitaria de todas las víctimas del conflicto armado. En cambio, los acuerdos especiales del Convenio de Ginebra, del tercer Convenio de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra, se refiere a los acuerdos especiales que puedan suscribir los beligerantes para mantener o mejorar el estatus de los prisioneros de guerra, pero en ninguno de ellos se abre la posibilidad de incorporar un acuerdo final de paz. Ahora bien, leamos lo que dice textualmente el artículo 6. Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 72, 73, etc., las altas partes podrán concretar acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá perjudicar a la situación de los heridos y los enfermos, ni el personal sanitario y religioso, tal como se reglamenta en el presente convenio, ni restringir los derechos que en este se le otorgan. Los prisioneros de guerra
seguirán beneficiándose de estos acuerdos mientras el convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones en contrario expresamente consignadas en dichos acuerdos o en acuerdos ulteriores, o salvo medidas más favorables tomadas a su respecto por una u otra de las partes en conflicto. Además, las partes en conflicto harán lo posible para poner en vigor mediante acuerdos especiales a la totalidad o partes de las disposiciones del proceso del presente convenio. Según lo que anotamos anteriormente, se consideran acuerdos especiales los que están previstos en los artículos ya mencionados y que se refieren a acuerdos a aspectos específicos que no voy a leer. Por otro lado, es lógico interpretar que cuando esta disposición se refiere a que podrán concretar acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que le parezca oportuna zanjar particularmente, tiene que entenderse que es sobre los asuntos que se relacionan con el objetivo mismo del convenio y que tienen que ver exclusivamente con los prisioneros de guerra, y no como lo quiera hacer creer el accionario respecto del acuerdo contenido en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz de 2012. Estos acuerdos especiales tienen sus propias reglas. Los beligerantes no pueden desconocer la situación de los prisioneros de guerra, ni tampoco restringir los derechos que tiene de acuerdo con la Convención. Se aplican en todas las circunstancias, están vigentes desde el momento en que caigan en poder del enemigo hasta su liberación y repatriación definitiva, y no pueden celebrarse con el objeto de derogar las disposiciones de esta convención. Por su misma naturaleza no están sujetos a la firma y la ratificación como sucede con los tratados. Son acuerdos simplificados. Normalmente los jefes de Estado no intervienen y puede acudirse a distintas formas. Unas veces se concluyen mediante un simple canje de notas o simplemente se acuerdan verbalmente. Por último, estos acuerdos especiales pueden celebrarse con un Estado neutral que haga parte de la Convención y en los que se parte, por ejemplo, que los prisioneros de guerra sean llevados a un hospital o incluso ser internados en un país neutral. Es muy difícil aceptar que aspectos tales como el acceso a la tierra y su adecuación, al sistema de seguridad alimentaria, a la solución del problema de drogas ilícitas y todo lo que tiene que ver con la situación de los usados en armas en relación con su participación política, sea un acuerdo especial. El acuerdo de 2012 tiene la misma categoría que los acuerdos parciales logrados entre el gobierno y las FARC sobre reforma rural, participación política, solución sobre el problema de drogas, creación de una jurisdicción especial para la paz y el acuerdo sobre víctimas, que son los que el autor cita en su demanda. Ninguno de ellos encaja dentro del concepto de acuerdo especial del artículo 6 mencionado. En otras palabras, el acuerdo del 2012 no es un acuerdo especial a la luz de las dos disposiciones citadas. Bloque de constitucional y los acuerdos especiales. No quiero demorarlos citando todas las sentencias y fallos de la Corte Constitucional, y me voy a reducir a una parte que me parece sustancial. La Corte Constitucional sostiene que en el único sentido razonable que se le pueda conferir a la nación, a la noción de prevalencia de los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario, es que estos formen con el texto constitucional
un bloque de constitucionalidad. Es decir, que el bloque constitucional se asimile en sus efectos y jerarquía a la propia Constitución y prevalece sobre las leyes ordinarias. Así viene a armonizarse el principio de que la Constitución es la norma de normas y la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. El bloque de constitucional está integrado, pues, por el texto de la Constitución, su preámbulo y los principios y valores que se deducen de dicho texto, pero también deben formar parte del bloque de constitucionalidad los tratados sobre derecho internacional humanitario y los convenios y recomendaciones de la OIT. En cambio, no forma parte del bloque de constitucionalidad, según la propia jurisprudencia de la Corte, los tratados en general, por la imposibilidad de confrontar las leyes frente al universo de los tratados. Hechas estas precisiones, veamos en qué medida es viable que el Acuerdo 2010 sea considerado como un acuerdo especial, cuyas características ya hemos descrito. En la acción de inconstitucionalidad se sostiene que este acuerdo es un acuerdo especial y que como ellos hacen parte de los convenios de derecho internacional humanitario, como considerados como parte del bloque de constitucionalidad, con esa misma lógica, el dicho acuerdo 2012 pasa automáticamente a ser parte del mismo. Si bien el concepto de bloque de constitucionalidad se desprende, como hemos dicho, del primer inciso del artículo 93 de la Constitución, según el cual prevalecen en el orden interno los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación, es la Corte Constitucional la que mediante varias sentencias incorporó los convenios de derecho internacional humanitario al bloque de constitucionalidad. Es decir, se integran a las normas de nuestra Carta Política. Está en pie de igualdad. Hasta aquí estamos de acuerdo con la naturaleza misma del derecho humanitario. Lo que es difícil es aceptar que el Acuerdo 2012 sea un tratado internacional y menos aún que pueda asimilarse a un acuerdo especial contenido en el derecho internacional humanitario. Nos queda difícil poder aceptar que el Acuerdo de La Habana sea un tratado internacional por varias razones. Desde el punto de vista de su contenido, el dicho acuerdo comprende asuntos que no son propiamente derecho internacional humanitario, como ya lo señalamos. De aceptar esta interpretación, por esa misma vía, cualquier tratado que tenga alguna mención al derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, como puede ser la de protección de la vida de los trabajadores en un tratado de comercio con el Estado colombiano, entraría al bloque de constitucional que, por ilógico, no se puede aceptar. Al respecto dice la Corte Constitucional, de manera concreta, por ejemplo, la Corte ha considerado en diversas opiniones que la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace parte del bloque de constitucionalidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 superior. Bajo este contexto es claro que el mencionado instrumento internacional forma parte del bloque de constitucional y por lo tanto debe ser utilizado como parámetro que guía el examen de constitucionalidad de las leyes colombianas. También ha considerado esta corporación que el hecho de que una norma pertenezca al bloque de constitucionalidad no significa que adquiera el rango de norma supraconstitucional, pues la confrontación de una ley
con un tratado internacional no puede dar lugar a una declaratoria automática de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es necesario a su vez interpretarla sistemáticamente con el texto de la Constitución. Por otro lado, se pretende asimilar el acuerdo del 2012, considerado erróneamente acuerdo especial, a un tratado que no lo es a la luz de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados ratificado por Colombia, como tampoco de acuerdo con lo dispuesto por nuestra Constitución Política y la Ley Séptima del 44 sobre la entrada en vigencia de los tratados. La Convención de Viena de 1969 dice que el tratado es todo acuerdo celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos más instrumentos públicos y públicos. Cualquiera, pues son o más instrumentos públicos y cualquiera sea su denominación particular. Nuestra Carta Política, en su artículo 189.2, autoriza al presidente de la República, como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, para que además de dirigir las relaciones internacionales y nombrar y recibir los agentes diplomáticos, celebre con otros estados y entidades derecho internacional, tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. Sin duda, la disposición de la Constitución es más amplia que la de Viena, como que incluye la posibilidad de que el presidente celebre tratados o convenios no solo con estados, sino también con entidades de derecho internacional. Sin embargo, debe quedar claro que en la eventualidad de un conflicto entre ambos instrumentos prevalece el derecho internacional sobre el interno, como lo hemos sostenido en varios escritos. Esto es, la Convención de Viena sobre la disposición constitucional. No obstante, el hecho de que la Constitución Política reconozca a las entidades y organismos internacionales no significa, como ya dijimos, que ese reconocimiento sea extensivo al individuo con el mismo carácter, a pesar de la dinámica y la permanente evolución de las normas del derecho internacional. Lo que de contera significa que a los miembros de la FARC no se les puede considerar ni en este ni en ningún otro texto constitucional o legal como sujetos de derecho internacional. De lo anterior se deduce que el acuerdo del 2012 no es un tratado según la Convención de Viena, ya que no está suscrito con un Estado, sino con una parte del conflicto armado interno, como son las FARC, ni tampoco está regido por el derecho internacional, o sea, que se refieran a materias bajo el ámbito de ese derecho, o sea que trasciendan el derecho interno que regula la Constitución del Estado. Pero para que no quede duda, el acuerdo del 2012 no se le puede reconocer como un acuerdo simplificado, que son los concluidos sin la intervención formal del jefe de Estado y celebrados generalmente por el ministro de Relaciones Exteriores o por los agentes diplomáticos. Ni siquiera se puede hablar de aquellos tratados en que el presidente de la República le pueda dar aplicación provisional, ya que el artículo 224 de la Constitución lo restringe a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan. En este caso, tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberán enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado. Y mucho menos aún que sea un acuerdo que pueda ponerse en vigencia por un simple canje de notas, como sucedió en el vergonzoso episodio con la entrega de los monjes a Venezuela el 22 de noviembre de 1952.
De lo anterior se deduce que, no siendo el acuerdo del 2012 un tratado internacional quedarían de hecho inaplicables o suprimidas todas las normas que se refieren al procedimiento que debe seguirse en Colombia para la entrada en vigencia de un tratado previsto en el derecho internacional, la Constitución Nacional y la Ley Séptima de 1944 sobre la entrada en vigencia de los tratados en Colombia. Como es bien sabido, todo tratado tiene dos aspectos para su entrada en vigor: el del derecho interno y el del derecho internacional. En nuestro régimen se requiere la firma, la aprobación del Congreso mediante una ley que incorpore el tratado al derecho interno, el control constitucional de la ley aprobatoria y el tratado mismo, fuera de la publicación en el diario oficial, en un decreto especial de promulgación del tratado, según lo dispone la Ley Séptima de 1948. De ello solo se cumplió en el acuerdo del 2012 con el de la firma de los negociadores, con la firma entre los negociadores del gobierno y la FARC. Internacionalmente se requiere, para que el tratado entre en vigencia, el canje o depósito de los instrumentos de ratificación, de acuerdo con los artículos 13 y 14 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de la cual, como hemos dicho, el país hace parte. Aún más, en concordancia con la anterior, la referida Ley Séptima y 44 dispone que solo cuando se ha hecho el canje o depositado los instrumentos de ratificación puede entrar en vigencia un tratado en Colombia. Aparte, claro está, del registro que debe hacerse en la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas, de acuerdo con el artículo 102 de su Carta Constitutiva. Conclusiones. De lo expuesto en los párrafos anteriores, llegamos a la siguiente conclusión. La resolución 339, expedida por el presidente de la República, junto con el acuerdo del 2012, es un acto administrativo en que no cabe la acción de inconstitucionalidad del artículo 242, sino que por su naturaleza encuadra más bien en la acción de nulidad por inconstitucional ante el Consejo de Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 237 de la misma Carta. Segundo, que por esta interpretación de considerar el referido acuerdo del 2012 como lo sostiene el autor, no se violan los artículos 22, 189.4 de la Constitución, ni menos aún el artículo común de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y el del 6 del convenio sobre el trato de vida a los prisioneros de guerra. Tercero, que los acuerdos especiales del artículo 3 común y el 6 del convenio son distintos. Los primeros se refieren a la facultad que tienen las partes de ampliar la protección humanitaria de las víctimas de un conflicto armado. En cambio, el artículo 6 del convenio 3 de Ginebra se refiere al derecho que tienen los beligerantes de celebrar acuerdos para mantener el estatus o mejorar la situación de los prisioneros de guerra, los cuales se pueden suscribir incluso con los estados neutrales, parte de dicha convención, pero en ninguno de los dos caben los acuerdos para el fin del conflicto armado. Cuarto, el contenido del artículo 2012 no puede incorporarse al bloque de constitucionalidad con el argumento de que hacen parte del derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional ambiental, ya que muchos aspectos en el contenido no se refiere a ninguno de estos derechos mencionados, sino a otros aspectos totalmente ajenos a ellos. Quinto, aceptar la posibilidad de que el acuerdo del 2012 se considere como un acuerdo especial por el solo hecho que se mencione algún aspecto
relacionado con el derecho internacional humanitario, abriría las puertas para que cualquiera que celebre el gobierno nacional y que tenga alguna mención a este respecto entraría en el control de constitucionalidad. No basta la existencia de cualquier norma que pueda ser parte directa o indirectamente de los tratados sobre derechos humanos o derecho internacional humanitario para que automáticamente pase a ser parte del bloque constitucional. La sentencia citada C028 de 2000 de la Corte Constitucional así lo confirma. Sexto, el acuerdo del 2012 no es un tratado internacional porque no se celebró entre estados, sino entre un estado y los alzados en armas o insurgentes, como tampoco es un acuerdo simplificado, un canje de notas, y menos aún permite su aplicación provisional por el presidente de la República, que están reservados a los de naturaleza económica y comercial, acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan, según lo previsto en el artículo 224 de la Constitución Nacional. Séptimo, aceptar que el acuerdo 2012 es un acuerdo especial a la luz de lo dispuesto en el 3 común de los convenios de Ginebra y el tercero de la misma fecha relacionado con el trato a los prisioneros de guerra, y que automáticamente haga parte del bloque constitucional, significaría que de plano se suprimiría de su observancia toda la normativa constitucional e internacional sobre la vigencia del tratado, sobre la vigencia de un tratado que incluso podría tener visos de inconstitucionalidad. A pesar de la evolución del derecho internacional, que acepta las entidades y organizaciones internacionales como sujeto de derecho internacional, como lo hace la Constitución colombiana, todavía no se ha reconocido a los individuos ese carácter y por lo tanto tampoco se le puede reconocer a las FARC el de sujeto de derecho internacional como se sugiere. Por todo lo anterior, se considera que la Corte no puede pronunciarse por sustracción de materia sobre la solicitud del accionante para que declare que la expresión acuerdo contenido en el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera debe entenderse en el sentido según el cual el acuerdo general, los acuerdos temáticos alcanzados entre las partes y acuerdo final que todavía no se ha logrado sean acuerdos especiales a la luz del derecho internacional humanitario. Por todas las razones expuestas, considero que la Corte Constitucional debe declararse inhibida. Gracias. Uso la palabra el doctor Marco Gerardo Monroy, le ruego el favor de pasar a la tribuna. Señor presidente, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, distinguidos invitados especiales. Creo que empiezo por decir que estoy de acuerdo con que la Corte debe dictar una sentencia inhibitoria por falta de competencia, y solo en caso de que haya la competencia, que no veo cómo la puede encontrar, habría que negar la constitucionalidad condicionada pedida por el doctor Eduardo González. ¿Cuáles son los fundamentos? En primer lugar, ha sostenido el doctor Montealegre y el gobierno también que el acuerdo de paz es un acuerdo especial que forma parte del bloque de constitucionalidad. Eso no es así. Los acuerdos especiales tienen por objeto el desarrollo de materias específicas dentro del conflicto. Y el artículo 3
Sin embargo, permite acuerdos especiales para distintas materias. Pero esas materias que están en el artículo 3 las partes contendientes se esforzarán por otro lado para poner en vigor por vía de acuerdos especiales la totalidad o parte de otras convenciones de otras disposiciones de la presente convención. Es decir, los acuerdos especiales forman parte del derecho internacional humanitario, pero no por vía general, sino son desarrollos concretos de ejecución sobre materias específicas que, entre otras, la que se cita se refiere únicamente a prisioneros, que es el convenio 3, artículo 6. Pero no quiere decir que los únicos convenios especiales son sobre prisioneros, puede haber otros. Y debe haberlos, porque son desarrollos concretos sobre temas específicos. Las partes contendientes facilitarán en la mayor medida de lo posible la tarea de los representantes o delegados de las potencias protectoras. Aparte de los acuerdos expresamente previstos en el artículo 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 y 132, todos esos artículos se refieren a prisioneros de guerra. Y se refieren a prisioneros de guerra internacional, no de conflicto interno. Las altas partes contratantes podrán consultar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno reglamentar particularmente. Son reglamentaciones sobre temas específicos, no es el acuerdo de paz. Ningún acuerdo especial podrá perjudicar la situación de los prisioneros, tal y como queda reglamentada por el presente convenio, al restringir los derechos que éste les concede. Es que aquí no se ha dicho en Colombia cuál es la situación, yo creo que es bueno ponerla de presente. ¿Qué son las FARC? Las FARC no son beligerantes. Para ser reconocidas como beligerantes requieren estos requisitos. Primero, tener un mando responsable. Segundo, tener control sobre parte del territorio. Tercero, llevar las armas visibles y uniformes especiales. Y eso y cumplir las normas del derecho internacional humanitario. Las FARC y el ELN han sido reconocidas como beligerantes ni por Colombia ni por ningún estado del mundo. Entonces, ¿qué son? Son insurgentes. Son insurgentes. Ahora, ¿los insurgentes pueden celebrar tratados? No. Los que pueden celebrar tratados son los beligerantes. Pero las FARC ni el ELN ni el EPL son beligerantes. Colombia podría, si quiere, reconocer como beligerantes a la FARC y al ELN. Muy peligroso, pero habría una buena cosa, y es que al reconocerlos como beligerantes tienen que incurrir en responsabilidad internacional si no observan el derecho internacional humanitario. Es decir, guerra civil, dos gobiernos que ganen mejor, pero esas dos partes tienen que cumplir el derecho internacional humanitario y ser responsables internacionalmente de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, de la agresión, del genocidio y de todos los crímenes transnacionales. ¿Qué pasa si el gobierno reconoce como beligerantes a esos grupos? Pues habría la posibilidad de hacer un tratado con ellos y se le podría aplicar el artículo 189 que dice: dentro de las instrucciones del presidente, proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y honra de la nación y la inviolabilidad del territorio, declarar la guerra con permiso del Senado o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera. Y aquí viene una cosa que no se cita en Colombia: y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso. Es decir, se reconoce como beligerante, se hace un tratado de paz, no hay lugar a aprobación del Congreso, sino a ratificación del presidente, y lo único que obliga al presidente es dará cuenta inmediata al Congreso, pero no para su aprobación,
porque es una atribución del presidente ver la conveniencia de hacer el tratado de paz con el grupo insurgente, con el grupo beligerante. Entonces queda claro que la FARC no puede celebrar el tratado porque no son beligerantes. Y traigo un ejemplo. Aquí había 11 grupos guerrilleros en Nicaragua y se creó un Frente Sandinista para la Liberación Nacional, y el grupo andino, compuesto por los ministros de Relaciones Exteriores, reconoció como beligerantes a los sandinistas. Eso significó que Carlos Andrés Pérez enviara aviones, que Colombia mandara el Batallón Colombia, que fueron más sanguinarios que todos los guerrilleros que intervenían en el conflicto, y que los estados mandaran tropa y mandaran armas, y ellos estaban reconocidos como beligerantes, y los demás estados actuaban con el grupo sandinista porque tenían ese reconocimiento por los ministros de Relaciones Exteriores del Pacto Andino. Pero las FARC no han sido reconocidas como beligerantes. El ELN tampoco ha sido reconocido como beligerante, ni por Colombia ni por ningún estado del mundo. Eso requiere una declaración de reconocimiento. Entonces no puede celebrar tratado la FARC. No es Estado, como lo dijo muy bien el doctor Gaviria. No es Estado. Entonces, ¿qué es? Es un insurgente, pero no tiene su subjetividad jurídica internacional, no es sujeto de derecho internacional. Ellos pueden celebrar acuerdos políticos con el gobierno y hay una ley que lo autoriza, pero no más. ¿De dónde se saca que el acuerdo de paz es un acuerdo, que el acuerdo de paz es un acuerdo especial? Eso se lo sacaron del cubilete. Piqué, uno de los especialistas en Derecho Internacional Humanitario, ha explicado todos los requisitos de los acuerdos especiales y ha dicho que el acuerdo de paz que termina la guerra no es acuerdo especial, porque los acuerdos especiales suponen la existencia de concepto. Además, pensando un poco de lo que es o lo que ha sido la actitud del gobierno nacional frente al derecho en general y particularmente al derecho internacional. Yo he escrito varias columnas tratando de mostrar cómo el gobierno nacional ha buscado la forma de burlar las normas de derecho internacional, ha dejado de cumplir obligaciones como la de San Andrés, etc. Entonces, esto me preocupa aún más, sobre todo porque yo he visto que la demanda del doctor Montealegre no es sino una parte de todo un concierto que uno está viendo, porque ¿cómo puede uno desligar esta demanda, por ejemplo, con el hecho de que se apruebe un acto legislativo a pupitrazo limpio, porque ahí ni siquiera se aceptaba que se hicieran observaciones y nada, a pupitrazo limpio, y de golpe aparece un mico que es el de los acuerdos especiales? ¿Cómo más podemos llamar el acuerdo especial que está en el acto legislativo? Es un mico, además. Eso nunca se discutió, nada, de la noche a la mañana. Entonces yo creo que la verdad es que la situación, a mi modo de ver, es sumamente grave. Desde el punto de vista institucional, es sumamente grave. Eso no quiere decir que nosotros no estemos de acuerdo con el proceso de paz. Yo incluso he escrito varios artículos en el tiempo respaldando el proceso de paz. Pero sí me da la impresión, como dijo la doctora, que de golpe dio un viraje de 180 grados. Es decir, se estaba haciendo, se estaba negociando en La Habana, porque entre otras cosas, Marco Berardo hacía referencia a una cosa de la Cruz Roja, pero a mí me ha llamado particularmente la atención que el doctor de la calle nunca se haya metido en lo del acuerdo especial. Yo no sé, doctor, si doctor Gómez Méndez,
que usted le ha oído, pero me da la impresión de que él no, porque hasta cierto punto, y me perdonan la franqueza, yo creo que con todo este procedimiento, pues en el fondo a los negociadores los han hecho a un lado. Eso es lo que yo pienso. Los han hecho a un lado y entonces de golpe vinieron los genios jurídicos, todo eso, ¿no? Y presentan unas demandas y de golpe aparece una ley reformatoria de la Constitución, etcétera, etcétera. Eso es lo que a mí me aterra, ¿no? Ahora, lo que aquí se ha dicho también es cierto. Todos estamos de acuerdo con el proceso de paz, pero tiene que hacerse bien hecho. Hay que hacerlo bien hecho, porque esto da la impresión de que tienen como una presión tan grande que aceptan cualquier cosa. Y eso sí es gravísimo para un país. Eso es gravísimo para un país. Yo concuerdo con todo lo que se ha dicho aquí en ese sentido. Me parece que esto de la demanda es solo una parte de lo que estamos viendo que está pasando en el país. Y eso es alarmante, por lo menos. Muy bien. No sé si el doctor Gómez Méndez o el doctor Juan Camilo Restrepo quisieran darnos sus luces. Primero a decir que me siento muy satisfecho por haber recibido hoy, digo, realmente esta lección de los profesores Gaviria Liébano y Roy Cabra. Yo diría simplemente dos cosas que llaman la atención sobre esta superficialidad con que se ha venido manejando todo esto. Primero, que le habíamos gastado tanto tiempo los colombianos a esa especie de pirueta jurídica que fue esa demanda. Es decir, yo no sé si esa la hicieron algunos de esos contratistas de la Fiscalía, que hay muchos de derecho constitucional que saben mucho y generalmente lo hacen de manera gratis, pero eso en verdad fue una pirueta, una vuelta para inventarse una demanda. Es una demanda inventada, no tiene ni cabeza. Y sí me llama la atención la actitud de la Corte Constitucional, como aquí se ha dicho, porque es que pues este argumento de que es que la competencia la vamos a mirar en el curso del proceso. A ver, es que si a un juez civil le llevan una denuncia penal, pues no tiene que haber un proceso para decir que él no es competente. A mí me está preocupando mucho ese desboque en cierta forma de la Corte Constitucional, porque como desbordando de sus funciones, es que esa competencia de la Corte es reglada. Es decir, es que un estudiante primero dice, esta es la competencia de la Corte Constitucional. En ninguna de esas categorías, como nos explicaron los profesores, está esto. Entonces, la Corte arranca este proceso. Me parece, y haciendo la aclaración que ha hecho el doctor Gaviria Liébano, yo, al igual que él, estoy de acuerdo con el proceso de paz, muchas veces lo he dicho, con la solución política del conflicto armado, pero me inquieta que sigue esto manejándose en ese terreno. Es decir, yo diría casi que en el terreno de la acupuntura jurídica, cuando es un acupunturista como Roy Barreras el que permanentemente está, voy a utilizar la expresión del doctor Monroy Cabra, sacando del cubilete, ¿no? Fórmulas y al Congreso, eso que hicieron la semana pasada cuando aprobaron el acto legislativo y le agregaron una cosa al final, supuestamente para quedar bien con la galería, que ese acto legislativo entrará a regir en el momento en que sea refrendado por el pueblo colombiano. La Constitución dice cómo se cambia: por acto legislativo, por constituyente, pero no se pueden mezclar las tres. Uno no puede tomar una parte del Congreso, una parte del tema del referendo y otra parte del plebiscito. Y algo que también me inquieta
que es un argumento que rueda mucho. Cada vez que se quiere justificar algo, se trae el artículo 22 de la Constitución. ¿Sí? Es que la paz es un derecho, como si todo lo demás se condicionara. Dejando de lado, por cierto, no es la primera vez que la Constitución habla de la paz. En el preámbulo de la Constitución, por lo menos tal como que en el 57, expresamente, además porque ahí sí venía a resolverse un conflicto liberales conservadores, en donde expresamente se señalaba que en el preámbulo de la Constitución la paz, pero eso no se adujo, esa referencia al preámbulo como para justificar todo. A mí me parece que y de alguna manera, pues así yo se lo he dicho francamente al presidente, que esto hay que enseriarlo. Yo como extraño la figura de López Michelsen, porque es que a un constitucionalista no le venden cuentos. Entonces veo esto que estamos sacando de aquí, de allá. Ahora ya a alguien se le ocurrió, no, que es con la consulta de un partido, que están previstos para otra cosa. Ahora que estaba leyendo el libro póstumo de Otto Morales sobre Eduardo Santos, hay unas frases de Eduardo Santos que son como para hoy, en donde después de la guerra de los 1000 días dice que por conseguir la paz, se le estaba permitiendo todo el sátrapa de Rafael Reyes. Entonces, yo llamo la atención sobre eso. Sí, ese artículo tiene un sentido, pero no puede ser la justificación para todo. La Corte Constitucional no podría, por ejemplo, justificar, darle trámite a esa pirueta para decir, es que como la paz es un derecho y esto apunta a la paz, entonces nosotros tenemos que brincarnos, perdóname la expresión, las normas de competencia y entrar a pronunciarnos sobre una sentencia sobre una demanda que no corresponde. Yo le sugeriría, señor presidente, si por ejemplo este gran documento del doctor Enrique Gaviria, no sé si está previsto, pero que lo publicara la academia, porque yo creo que ahí está muy claro, es realmente un documento de doctrina, y que lo publicara la academia y que hiciéramos un esfuerzo para que esto pueda ser conocido, por lo menos de los abogados, porque yo le he oído a muchos abogados repetir ese tipo de argumentos. Gracias. Muchas gracias, doctor Méndez. No sé si hay más inquietudes en la mesa. Presidente, solamente una pequeña. Sí, doctor. Recogiendo esto que acaba de decir el doctor Gómez, la academia publica los conceptos constitucionales, pero los publica trasnochados por fuerza de las circunstancias. Pero yo no sé si la mesa directiva puede hacer una excepción y publicar, digamos, una separata o alguna cosa, publicar tanto la intervención del doctor Gaviria como algunos comentarios que tenga el doctor Marco Gerardo. Y en la página web, pues vamos a... Sí, yo justamente, gracias doctor Luis Augusto, yo justamente iba a preguntarle a la academia si podíamos divulgar lo que se ha dicho esta noche o debemos esperar, me parece que no, a que la Corte Constitucional falle. Yo pienso que en esto no hay reserva como para decir no estamos obligados a un silencio. Entonces a mí sí me parece importante esto y vamos a conversarlo con el doctor oyente y la comisión de la mesa, que somos mandatarios de ustedes, que desde luego, y vamos a tomar inmediatamente una decisión porque es muy importante. Yo creo que la opinión libre que tiene la Academia de Jurisprudencia puede ser acogida en algunos medios de comunicación, como no ha sido acogida por otros que tienen su compromiso con la pauta publicitaria con el gobierno y que desde luego asumen una actitud, a mi modo de ver, muy criticable, para decirlo con una palabra elegante. Entonces, agradezco muchísimo al doctor Enrique Gaviria su intervención.
inmensamente agradecido al doctor Monroy. Yo podría hacer un resumen. Eso le iba a para pedir, complementar lo que dice. le iba a pedir que si podía justamente hacernos un resumen. Obviamente, yo sé que el doctor Jaime Cerón en la página web inmediatamente va a hacer la divulgación pertinente. Aquí tenemos la grabación que se está tomando. Ya está filmada. Eso es, entonces, eso es, comencémoslo ya, doctor Cerón, a realizarlo. Y yo quedo en espera lo más pronto posible, escúcheme que se lo diga así el doctor Monroy, para que tengamos entonces su resumen de lo que ha dicho, que me parece que ha sido sumamente brillante y muy complementario a lo que ha dicho el doctor Enrique Gaviria, para que la voz de la academia se pronuncie, para ver cómo frente a este caos en que se encuentra el país podamos nosotros hacer una claridad, para que se escuche una voz sensata y una voz que lo que está pensando es en los grandes fines y en el destino del país. Seguimos en orden del día, señor secretario. El siguiente punto del orden del día es el 8, proposiciones y proyectos de los señores académicos. ¿Hay alguna proposición? ¿Hay alguna iniciativa? ¿Hay algún proyecto? El documento que nos envían, que nosotros los reenviamos a nuestros contactos. Sí, por supuesto. Yo quiero también agradecer al doctor Jaime Aponte que haya venido acá. Es muy importante su presencia acá, siempre será bienvenido. Y entonces, no habiendo más, le damos la sesión y les agradezco mucho su intervención.